De nuevo, otro anuncio de Sony, de nuevo otro anuncio de otras dos cámaras nuevas que se unen a la amplia gama y sobre todo diversa de cámaras de Sony. Voy a explicaros un poco en qué consiste el lanzamiento de estas dos nuevas cámaras, de estos dos nuevos cuerpos full frame A7C II y A7CR, y también del objetivo que han sacado, el 1635 G Master 2. ¿Cuántas cámaras llevamos? ¿Cuántas cámaras de Sony necesita el mundo? Vamos a hablar también un poquito de eso, pero todo eso va a ser después de la intro, así que vamos con ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Antonio García y bienvenidos un día más al canal. Hoy tenemos un anuncio que ha hecho Sony de su gama de cámaras, de su Alpha 7C. Dos cámaras que se enrolan dentro de lo que es la gama compacta de Sony. Ya tenían un modelo que era A7C. Para mí siempre fue algo así como pues una cámara, una anécdota, por así decirlo, porque no terminó de cuajar muy bien, o al menos esa es la sensación que yo tuve. Ya os adelanto de entrada que los dos modelos son bastante diferentes entre sí. Para que me entendáis, tenemos Alpha 7C II, que sería algo así como un Alpha 7 IV en miniatura. Sin embargo, esto no es del todo real, porque lo que añaden es precisamente la gran diferencia que están metiendo en las últimas cámaras de Sony, el chip de inteligencia artificial. Con eso consiguen el enfoque perfecto, súper rápido y configurable a humanos, animales, insectos, coches, trenes, aviones, un montón de cosas, que es la seña de identidad actual de la nueva generación de cámaras de Sony. Añaden también un par de diferencias, os las voy a dejar aquí anotadas pues simplemente para que veáis. Si conocéis la Alpha 7 IV, pues aquí más o menos vais a ver cuáles son las diferencias. Y sobre todo el cuerpo es mucho más compacto, el agarre por tanto es un poquito peor, pero la botonera está bastante mejorada con respecto a A7C. La que sí he probado es la Alpha 7CR. Sony me mandó una unidad de preproducción para que la pudiera trastear. Ambos cuerpos son exactamente iguales y montan el mismo visor y la misma pantalla. En este caso es un pelín ligeramente inferior a la que incluía Alpha 7R5, pero con Alpha 7 IV pues la diferencia no existe. Con Alpha 7CR lo que tenemos es una cámara pepinazo de 60 megapíxeles con el chip de inteligencia artificial, un enfoque rapidísimo y todas las funcionalidades de Alpha 7R5. Bueno, todas no. Aquí también os lo voy a dejar para que veáis las diferencias entre Alpha 7R5 y Alpha 7CR. Lo que os puedo decir tras unos días utilizándola es que es una cámara que necesita un objetivo pequeño para que sea cómoda, funcional y usable. Siempre he tenido esta pequeña pega con las cámaras de Sony full frame que tienen cuerpos pequeños. Los objetivos antes sobre todo eran más pesados y más grandes y eso hacía que la ergonomía y la gravedad de la cámara fueran horribles. Afortunadamente Sony en esto también está aprendiendo, sus nuevas gamas de objetivos, su renovación de objetivos va mucho en esa línea. Estuvimos probando el 24 mm 2.8 cuando hicimos la review del Alpha 6700. En la misma línea yo tengo el 40 2.5, que es un objetivo prácticamente idéntico en tamaño y en peso, y encaja muy bien con esta filosofía de cámara porque es muy pequeña y muy reducida. Alpha 7C II va a ser una cámara con un espectro mucho más amplio. Fotógrafo vídeo híbrido, gente que quiere tener un cuerpo pequeñito pero no quiere renunciar a ninguna funcionalidad de foto de vídeo, 33 megapíxeles, muchas posibilidades de enfoque, muchas posibilidades de vídeo, modos, S-Log, Cinetone, todo ese tipo de cosas las tiene incluidas Alpha 7CR. Y aquí ya os hablo de mi propia experiencia, es una cámara perfecta para retrateros. Y suena bastante curioso, pero es así. Con esta cámara vamos a poder hacer retratos con muy poca distancia a nuestros sujetos, y si no son modelos profesionales, no son gente que está acostumbrada a que les hagáis fotos, van a agradecer el no encontrarse con un cuerpo y con un objetivo tan grandes, que suelen imponer mucho. En este tipo de configuraciones, como estáis viendo, vais a poder hacer unos retratos mucho más espontáneos, mucho más sencillos. Se nota menos esa sensación de fotógrafo que avasalla o que invade el espacio del modelo, y vamos a tener mucha más cercanía con las personas que estamos haciendo fotos. El tener 60 megapíxeles también es una ventaja porque nos va a permitir poder jugar con el recorte del sensor APS-C
que nos va a dar 26 megapíxeles, que es perfecto para trabajar, pero también si hacemos fotos con la zona full frame completa vamos a poder hacer cualquier tipo de recorte, con lo cual podemos hacer fotos perfectamente y luego recortar el plano lo que necesitemos. Obviamente son cámaras que encajan en cualquier otro estilo de fotografía, pero a mí personalmente como fotógrafo de retrato me ha parecido bastante útil ese uso. No es una cámara, y aquí ya entro en una percepción muy personal, no es una cámara tan rápida, o yo no he percibido que sea una cámara tan rápida como el Alpha 7R5, sobre todo en el manejo, en el arranque, etc. Pero sí que es cierto que en el enfoque es igual de rápida, y eso es decir mucho porque Alpha 7R5 ahora mismo es la cámara con el enfoque más rápido del mercado. Y si le sumas los precios que van a tener de lanzamiento, en el caso de Alpha 7C2 con un kit y en el caso de Alpha 7CR con una pequeña empuñadura o grip, que también puedes comprar aparte perfectamente, pero que te va a venir incluido con Alpha 7CR, pues yo creo que son unos precios también muy competitivos, un poco inferiores a sus modelos mayores y con posibilidades. Es decir, que tenemos un Alpha 7C2 que es como un Alpha 7IV un poquito por encima y un Alpha 7CR que es un Alpha 7R5 un poquito por debajo, con esa filosofía de cámara compacta, como segundo cuerpo, como cuerpo más ligero. Las posibilidades, como veis, se amplían, y esto de que se amplíen las posibilidades siempre tiene que ser bueno, aunque a veces lleva a un poco de confusión, y lo entiendo perfectamente. Los que sigáis los lanzamientos de Sony, sobre todo los que tengáis equipo de Sony, os podéis llevar un poco a la sensación de que están sacando muchísimas cámaras constantemente y eso hace que las vuestras puedan quedar más obsoletas. Nada más lejos de la realidad. El hecho que demuestra esto es que Sony sigue vendiendo en algunos sitios, en centros comerciales o en grandes superficies generalistas, vais a encontrar modelos muy antiguos, incluso Alpha 7 y Alpha 7II, que son modelos absolutamente desfasados y sí, en este caso desactualizados, pero que estamos hablando de cuerpos de más de 10 años en el mercado. Sin embargo, donde otras marcas, y yo hablo de mi experiencia con Nikon y de compañeros con Canon, tenían tres más o menos sectores como eran principiante, aficionado y profesional, lo que ha hecho Sony ha sido romper esa división y adecuarlo a los usos. Y aunque parece que hay más cámaras de Sony que capítulos de One Piece, sí que es cierto que tenemos una cámara Sony perfecta para nosotros, hagamos el tipo de fotografía que hagamos. Y si no tenemos ninguna generalidad, también tenemos nuestra cámara perfecta, que es la Sony Alpha 7 IV de momento o la Alpha 7 II, si quieres una cámara pequeñita. En ese sentido de actualización que está trabajando Sony, el 1635 encaja perfectamente. Como os he dicho antes, mi principal queja con Sony en el principio fue el tamaño y el peso de los objetivos. Han ido renovando las gamas hasta tal punto de que, bueno, 70-200 G Master 2 es uno de mis objetivos favoritos. En esa línea de reducir peso, hacer el objetivo un poquito más pequeño y mejorar igualmente las capacidades, sobre todo de enfoque, adaptándolo a las nuevas cámaras, es el motivo principal de este 1635 G Master 2. Igualmente, como os puedo decir, lo he estado probando, cumple todo lo que antes tenía el 1635, que son líneas muy rectas, muy poca distorsión, mejora de la aberración, sobre todo en las esquinas, y como os decía, mejoras en la velocidad de enfoque y en el focus breathing, que es muy importante también para gente que se dedica a vídeo. Con todos estos lanzamientos que Sony está haciendo consecutivamente, sí que es cierto que muchas veces nos puede dar sensación de mareo. Pero si lo pensamos más detenidamente, creo que están haciendo las cosas bien, aunque al final la sensación que a mí me queda siempre es que Sony se está haciendo la competencia única y exclusivamente a sí misma. El resto de marcas, por supuesto, también están trabajando por su línea y eso es lo bueno, que haya competencia y que todos tengamos siempre la cámara con la que mejor nos adaptemos. Yo, como fotógrafo que utiliza Sony, bastante fan del cacharreo y también pues muy interesado por ver cuáles son los lanzamientos que van haciendo, os iré manteniendo actualizados completamente de los lanzamientos que vaya haciendo en los próximos meses. Creo, y esto es una cosa que voy a decir como vaticinio,
creo que este año todavía queda por lo menos un lanzamiento de cuerpo nuevo de Sony. Dejadme en los comentarios cualquier predicción que tengáis o si tenéis alguna duda también sobre las gamas o sobre estas dos cámaras en concreto y yo os intentaré resolver todo porque para eso estamos. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que os haya resultado por lo menos didáctico y si estabais pensando en comparar o en comprar alguno de estos dos modelos, pues bueno, que tengáis un poquito más de información, que al final es por lo que hacemos esto. Muchas gracias a Sony por haberme prestado esta 7CR para que la probara, además sin compromiso. Yo este vídeo lo he hecho porque he querido, no tenía ningún requerimiento por parte de Sony para hacerlo, me gusta aclararlo siempre. Y a vosotros, pues simplemente deciros que si queréis seguir apoyando el canal y que sigamos creando contenido interesante para vosotros, tenéis muchas formas de contribuir. Una de ellas es comentando, otra es dándole un like, otra más es mandando este vídeo a quien creáis que le puede interesar. Y por supuesto suscribiéndoos, no os olvidéis que todas las semanas hay contenido nuevo. Si le dais a la campanita os vais a enterar de todo. Yo por mi parte me despido, muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.